¿Alguna vez te has preguntado cómo nació nuestro planeta Tierra? Esta pregunta ha intrigado a científicos, filósofos y curiosos a lo largo de la historia. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha buscado respuestas para comprender cómo surgió el planeta que habitamos. Bienvenidos a un nuevo video, donde en esta ocasión estaremos hablando acerca del misterioso origen del planeta Tierra. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Hay muchas cosas que sabemos sobre nuestro planeta, por ejemplo, que es el único lugar del universo en donde existe vida por el momento, aunque su 70% está conformado por agua. Pero todavía, los científicos aún no han llegado a un consenso preciso sobre cómo se formó la Tierra. A lo largo de la historia, han surgido diversas teorías que intentan explicar el origen de la Tierra y del sistema solar. Según las teorías científicas modernas, nuestro universo comenzó con una gran explosión, conocida como el Big Bang. Se cree que, antes de este evento, toda la energía y toda la materia del universo actual se comprimieron en un punto infinitamente pequeño. Con el Big Bang se produjo la liberación de esta energía, como resultado de lo cual todas las partículas de materia comenzaron a formarse y alejarse rápidamente unas de otras. Inmediatamente después de la explosión, que se estima habría ocurrido hace unos 13.700 millones de años, la temperatura rondaba los 100.000 millones de grados Celsius. La materia estaba presente en forma de partículas cargadas positivamente, llamadas protones o neutrones sin carga. Debido a la alta energía, estas partículas chocaron entre sí, agregándose y formando así lo que se convertiría en los primeros núcleos atómicos. Más tarde, cuando el universo alcanzó una temperatura de unos 2500 grados Celsius, los protones presentes en los núcleos comenzaron a atraer pequeñas partículas con carga negativa, llamadas electrones, que hizo posible la formación de los primeros átomos. A partir de estos átomos, con el tiempo, se han originado todos los planetas y estrellas de nuestro universo, incluidos la Tierra y el Sol. Para hablar de la Tierra, antes debemos hablar de su hogar, el Sistema Solar. Esta agrupación planetaria, protagonizada por nuestro Sistema Sol, se formó a partir del colapso de una nube de gas y polvo y del estallido de una supernova. Hacia el centro de esta nebulosa solar, la gravedad comenzó a atraer material que, sumando toda su presión, generó un núcleo tan grande que los átomos de hidrógeno comenzaron a combinarse y formar helio, liberando una enorme cantidad de energía. Este fenómeno fue el que dio origen al Sol, objeto que acumuló más del 99% de toda la materia disponible en el sistema solar. Hace más de 4.500 millones de años, en torno al Sol, quedó un disco protoplanetario que poseía aproximadamente una décima parte de su masa. En ese disco se forjaron los planetas y los asteroides de nuestro sistema. Este disco protoplanetario puede ser dividido en dos, por lo que se denomina la línea de hielo. En la parte interna, el Sol evapora todo el agua en estado sólido. En la parte externa, en cambio, el hielo permite que el proceso de unión de las partículas se realice de manera mucho más eficiente. Un ejemplo de los planetas que surgieron en esa zona son Júpiter y Saturno, que si bien son conocidos como gigantes gaseosos, poseen un núcleo sólido. Lo cierto es que estos planetas se formaron muy rápido y lo hicieron antes que los planetas internos. En este escenario, la pregunta es, ¿cómo evitaron los pequeños planetas rocosos ser consumidos por esos gigantes? Entre las diversas teorías que proponen una respuesta, existe una denominada Grand Track o hipótesis del gran viraje. Esta teoría afirma que Júpiter migró bastante hacia el interior y estaba en camino para arrasar con todo el sistema solar interior, pero dio la casualidad de que este también se formó de Saturno y las órbitas de ambos planetas se sincronizaron. Ambos quedaron atrapados en un fenómeno que se conoce como resonancia. Júpiter da 3 vueltas al Sol en un lapso de tiempo que Saturno da 2 giros. Eso implica que periódicamente quedan alineados, y por esa sincronización que Saturno arrastró a Júpiter hacia el exterior del sistema y los planetas internos pudieron formarse sin ser devorados por este gigante.
En la parte interna del disco protoplanetario se formaron los planetas rocosos del sistema solar, entre ellos la Tierra. Existe otra teoría acerca del nacimiento de nuestro planeta Tierra, conocida como la teoría de la acreción, que se desarrolló en el año 1944 por el geofísico ruso Otto Schmidl, y que se basa en el origen de los planetas y el sistema solar a raíz de la acumulación de polvo cósmico. Según esta teoría, la Tierra fue formada hace unos 4.600 millones de años, a partir de un proceso de acreción de materiales cósmicos, después de estratificarse en un núcleo, manto y corteza mediante el proceso de acreción, fue bombardeada masivamente por meteoritos y restos de asteroides. Con este proceso aumentó el calor interno de la Tierra y se fundió en polvo cósmico, provocando la erupción de volcanes y otros muchos procesos que dieron a pie a que surgieran los océanos, la atmósfera primigenia y la vida en la Tierra también. Si bien una respuesta general sobre el origen de los planetas es clara, cuando nos remitimos a la organización dentro del sistema solar, las particularidades de cada uno requieren explicaciones complejas de las etapas que los llevaron a ser lo que son hoy. La Tierra es un caso muy especial. Una de las cosas más importantes que la distingue son sus hermanos espaciales en la existencia de la vida en su superficie. Lamentablemente, el origen de la vida en nuestro planeta sigue siendo un misterio para la humanidad hasta el día de hoy. Muy probablemente durante su formación la Tierra haya atravesado etapas de grandes impactos, entre ellos con Tea, lo cual originó nuestro satélite natural la Luna. Por ese motivo, es posible que nuestro planeta haya pasado por un estado de fusión global, es decir, que todo haya sido roca fundida, y por eso haya permitido la separación de los materiales. Los más densos decantaron en el núcleo por la gravedad y los más livianos quedaron en la superficie. A pesar de los avances científicos que nos acercan a comprender cómo se formó nuestro planeta, queda claro que aún hay mucho por descubrir. Es sorprendente contemplar la grandeza del universo y reconocer que la Tierra es única en su capacidad para albergar vida. En este pequeño rincón del cosmos, una serie de circunstancias extraordinarias permitieron la aparición de la vida tal como la conocemos. Recordemos siempre cuidar y comprender mejor nuestro planeta, apreciando la riqueza de la vida que alberga y reconociendo nuestra responsabilidad de preservar este oasis único en el espacio. Así se despide hoy el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.